Buenas tardes con todos, nosotras somos IPECitas y en esta ocasión presentaremos nuestro trabajo titulado La International Petroleum Company, Nacionalismo, Soberanía e Intereses Internacionales entre el Perú y Estados Unidos. Nuestra elección de nombre se debe al diminutivo de la empresa International Petroleum Company, porque es la empresa protagonista de nuestro trabajo. Nuestro tema se ubica dentro del eje de nacionalismo, ya que durante el gobierno de Velasco, la idea de recuperar recursos importantes estuvo vinculada con la defensa de la soberanía del país. La empresa estadounidense mencionada anteriormente, la IPC, operaba en el complejo petrolero La Brea y Pariñas. Esta fue expropiada el 9 de octubre de 1968, a 6 días después del golpe de Estado hacia Belaúnde Terry, liderado por el general Velasco Alvarado. Este acontecimiento marcó uno de los hechos más importantes del inicio de su gobierno militar y mostró que el nuevo régimen sería diferente. El gobierno de Velasco tomó control sobre los activos de la IPC, presentándose como una medida necesaria para terminar con la situación considerada injusta para el Perú. Sin embargo, la decisión no fue interpretada de la misma manera por todos los actores. El gobierno estadounidense involucrado lo observó como un problema económico y diplomático debido a sus intereses de una empresa de su país. Para analizar el impacto de la expropiación de la International Petroleum Company, la IPC, se decidió contrastar dos fuentes primarias emitidas con pocos días de diferencias, para interpretar tanto la perspectiva peruana como la estadounidense, lo que permite analizar cómo el Estado peruano buscó recuperar el control de un recurso estratégico. La primera fuente de origen peruano se titula Mensaje a la Nación anunciando el cobro de adeudos al International Petroleum Company, emitida por el entonces presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado, el 6 de febrero de 1969. La segunda fuente vendría a ser un memorándum informativo de 1969 titulado Perú, the US and APC Briefing Memorandum, teniendo como autor al Departamento de Estado de los Estados Unidos para el asistente del presidente sobre los asuntos de seguridad nacional, Kissinger. Ahora sí, comencemos. El primer punto de contraste entre ambas fuentes se encuentra en la manera en que interpretan la legitimidad de la expropiación de la IPC. Desde la perspectiva peruana expresada en el mensaje de Velasco, la expropiación representa un acto de reparación histórica. Velasco propone que mejor dicho, sostiene que durante décadas la IPC afectó la dignidad y la soberanía del país al explotar la riqueza petrolera peruana, sin un título considerado legítimo por el Estado. En este sentido, el gobierno peruano presenta la medida como una recuperación de los derechos de la República y como parte de un proceso de emancipación económica. Ahora, por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos interpreta la situación desde el derecho de propiedad. El memorándum señala que la IPC era una empresa estadounidense cuyos activos fueron expropiados y que, según su posición, pues debía recibir una compensación El adecuada. segundo contraste aparece en la discusión sobre la compensación económica. Para Estados Unidos, el problema central era que la empresa debía recibir una compensación por los bienes que habían sido expropiados. El memorándum sostiene que el gobierno peruano buscaba considerar las supuestas deudas de la IPC como un mecanismo para reducir el valor de los activos, lo que desde la perspectiva estadounidense podría significar que no existiría una compensación satisfactoria. En cambio, Velasco plantea una interpretación diferente. En su mensaje anuncia el cobro de una deuda de más de 690 millones de dólares por petróleo extraído desde 1924, obteniendo más de 447 millones de petróleo crudo, 33 millones de barriles de gasolina natural y 2 millones de barriles de gas propano licuado. Para el gobierno peruano, la IPC no era una empresa que debía ser compensada antes de cualquier discusión, sino que una compañía que debería responder económicamente por haber utilizado recursos que pertenecían al Estado peruano. El tercer punto está relacionado con las consecuencias internacionales del conflicto. Desde la perspectiva estadounidense, la aplicación de la enmienda Hickenlooper era una obligación legal que que podía generar sanciones si el Perú no avanzaba hacia una compensación. El memorando advierte que estas medidas podían afectar las relaciones entre ambos países y generar también percepción de intervención en América Latina. Ahora, mientras que en la perspectiva peruana estas presiones eran
interceptadas como una forma de limitar la capacidad del país para tomar decisiones sobre sus propios recursos, Velasco califica estas posibles sanciones como un acto de presión económica y defiende que ningún país extranjero debía imponer sus leyes sobre una decisión tomada dentro del territorio peruano. Ahora, también el Departamento de Estado analiza el conflicto dentro del contexto de la Guerra Fría, señalando que las tensiones podrían acercar al Perú hacia relaciones con el bloque soviético, algo que no le favorecía para nada. En cambio, el gobierno peruano presenta el conflicto como parte de una lucha latinoamericana por la independencia económica. Para finalizar, el análisis conflictivo entre el gobierno de Velasco Alvarado y la IPC evidenció las tensiones por el control de los recursos estratégicos y la intervención internacional no fueron exclusivos de la segunda mitad del siglo XX, aunque los actores involucrados y la instalación de nuevos marcos reguladores han cambiado en la actualidad. Siguen persistiendo disputas sobre los derechos del Estado peruano sobre sus recursos, y estos entran en conflictos con los intereses de las corporaciones extranjeras y de las potencias mundiales. La diferencia radica en que hoy en día las potencias ya no usan la amenaza de quitar su ayuda económica al Perú, sino que éstas demandan al Estado peruano ante tribunales internacionales como el CIADI por motivos de subidas de impuestos, cobranza de deudas millonarias o exigencias de cuidados medioambientales. Pero en relación a los recursos, en el siglo pasado el recurso dorado era el petróleo, mientras que en la actualidad la disputa se centra en el cobre, litio, además que el petróleo, que son minerales indispensables para la tecnología y el desarrollo de los vehículos eléctricos. La historia en esencia se repite. El petróleo, al ser un recurso que todos querían y que siguen queriendo, provocó ciertos conflictos con el que tratamos, donde Estados Unidos no le agradaba la idea de que el Perú saliera con la Unión Soviética para el control de este recurso. Actualmente vivimos una nueva guerra fría tecnológica, evidenciada en la feroz competencia entre Washington y Pekín para dominar yacimientos mineros de nuestro territorio. Una vez más, en el centro de tensiones geopolíticas está el Perú. En conclusión, ambas situaciones reflejan que la política internacional manda la convivencia diplomática. A pesar de los discursos severos de ambas partes y de amenazas de sanción, Estados Unidos prefirió negociar a buenas con el Perú para evitar que el gobierno de Velasco se volviera enemigo y saliera al comunismo. Eso demuestra que al final los grandes países se acomodan a las reglas según lo que más le convengan estratégicamente.